Hola Antonio, la última vez habíamos hablado de los años 60 y todos los enlaces que hubo ya desde Alemania a España, sobre todo desde el Partido Socialdemócrata, los sindicatos y la Fundación Friedrich Ebert. Mm. Y ahora vamos a pasar a los años 70, empezando por el final del franquismo y la transición. ¿Y cómo Ujú. fue eso? A ver si todo fue tan pacífico como se explica siempre. Vamos a ello. A finales del 69, Willy Brandt llega al poder en Alemania, se abre una nueva época para la República Federal. Él habla de que hay que atreverse a hacer una República Federal más democrática, más avanzada, fomenta la política de acercamiento hacia el este, la Ostpolitik, se convierte Willy Brandt en una personalidad puntera dentro de la socialdemocracia, del socialismo europeo, que vive en estos años 70, digamos, su época de esplendor, dentro del periodo de la Guerra Fría. Gana el Premio Nobel de la Paz en 1971 precisamente por esta política de acercamiento. Bien, pues ¿cuál es la posición de Willy Brandt, ahora canciller, hacia el franquismo y por tanto hacia la oposición? Bien, pues por una parte él es muy pragmático y por otra también, claro, como hombre emocional y claramente de izquierdas, pues siente por un lado una gran simpatía por la oposición, pero también es un hombre pragmático y es consciente de que la situación en España requiere una política por parte de Alemania no precisamente agresiva contra un régimen que ya está en plena decadencia y de hecho él llega a hablar en el año 70, todo esto en conversaciones internas con su gente, que España ya está en un proceso de cambio, ya se está iniciando una transición, ya se están poniendo las bases de una transición que evidentemente va a ocurrir sí o sí una vez que muera Franco. España se ha modernizado muy rápidamente, los contactos con Europa son cada vez más intensos, más estrechos, a través de las relaciones económicas, del turismo, de la inmigración. En definitiva, esta posición que él tenía ya en los años 60 de cambio mediante acercamiento, que es el lema que se utiliza para la Ostpolitik, pero que lo tenía también para las dictaduras del sur de Europa, Portugal, España y posteriormente a Grecia, se está convirtiendo en realidad, al menos en el caso de España, mientras que en Portugal, por la cuestión de la guerra, el régimen se frena la liberalización. En el caso de España, la liberalización está ya muy asentada. Hay una prensa que no es libre, desde luego, pero es mucho más abierta que años atrás, sobre todo por la acción de Fraga y Iribarne, que aunque lo tenemos en mente como un conservador, casi un franquista típico, en realidad en el último periodo del franquismo representaba el ala aperturista y él sí tenía una estrategia de cambio hacia la democracia después de la muerte de Franco. Willy Brandt identifica, tiene un buen conocimiento y una visión, digamos, desapasionada de la realidad española, lo que le permite desarrollar una política coherente, alejada, digamos, del sentimentalismo, pese a que siempre hay restos de ese sentimentalismo que proceden, en su caso, de muy atrás en su biografía, su participación en la Guerra de España. Y entonces lo que él promueve, como lo venía promoviendo ya de ministro de Exteriores en la Gran Coalición a finales de los años 60, es una relación algo menos agresiva de la que promueven algunos otros socialistas europeos. En aquel entonces, en la resaca de la Revolución del 68, emerge en toda Europa un fuerte movimiento izquierdista que ejerce presión, digamos, sobre la tradicional socialdemocracia y le fuerza a cosas como la denuncia de la guerra de Vietnam o una política, una posición más agresiva hacia las ya largas dictaduras ibéricas. En el caso de Alemania se llama la Außenpolitische Opposition, la oposición no parlamentaria, pero una parte de esta oposición, de este movimiento de izquierdas que surge de la Revolución del 68, Alemania es estudiante en Bewegung, un movimiento de estudiantes que ya es algo anterior, se integra dentro del SPD y trata de que el SPD lleve adelante una política más izquierdista también en política exterior. Por lo tanto, ahí, dentro del propio SPD y dentro del gobierno, que no es solo del SPD, sino que también están los liberales, hay como dos tendencias. Una que promueve, por así decir, una política más agresiva de denuncia del franquismo y de apoyo más robusto hacia la oposición democrática, y por otra, una posición más pragmática, realista, mucho menos agresiva, que es la que defiende el ministro de Asuntos Exteriores, Schell, y realmente también Willy Brandt. Willy Brandt apoya abiertamente, lo venía apoyando desde tiempo atrás, el acuerdo preferencial de España con la Comunidad Económica Europea, que se firma en junio del año 1970. Aprueba que se continúe con el intercambio de visitas, cosa que era importante desde el punto de vista del franquismo para
creerse que no estaba realmente aislado en el mundo. En otros países pues no se recibía a ministros de Franco, en Alemania sí, y el propio ministro de Asuntos Exteriores Schell visita España en el año 1970. Willy Brandt visita España también en el año 69, todavía como ministro de Exteriores, y visita otra vez España a finales del 72, después de renovar como canciller en las elecciones de noviembre. Visita España, una visita privada por motivos de salud, pero podía haber elegido cualquier otro país. Yo creo que esos son pequeños signos que él trataba de enviar a España, de que no debían ver a Alemania, pero a Europa en general, como hostil. ¿Por qué? Porque él tenía esta idea muy lógica y digamos, muy pragmática y efectiva, de que los sectores europeístas españoles, que estaban tanto en la oposición como dentro del régimen, si conseguían dominar el panorama después de la muerte de Franco, la evolución hacia una democracia sería mucho más suave y con capacidad de éxito, que si no, que existían tensiones. Es decir, él estaba por la distensión general de las relaciones entre España y la Comunidad Económica Europea, Europa Occidental en general, porque entendía que esto relajaba también las propias condiciones sociales y políticas dentro del país y posibilitarían la emergencia de este sector moderado dentro del régimen que podría eventualmente pactar o llegar a algún tipo de acuerdo con la oposición moderada para establecer un régimen democrático. Es la visión teórica, digamos. Luego hay que enfrentarse con la realidad. Y la realidad, pues estamos en un régimen que se siente muy inseguro ya en los últimos años. Emerge un fuerte movimiento de protesta en las empresas. Comisiones Obreras vive un boom con gran prestigio exterior. Por otra parte, crecen los movimientos armados, luego ya terroristas como ETA y otros. Y esto fortalece claramente a los grupos ultras dentro del régimen, que son contrarios a todo proceso de liberalización y de cambio que ya se venían apuntando desde mediados de los años 60. Tenemos así el proceso de Burgos en el año 1970, que tiene un eco internacional enorme y fuerza también sobre todo a la izquierda a tomar una posición combativa, al menos declarativa, contra el régimen de Franco, lo que esto provoca algunos problemas para el SPD, que está por otra posición, por no denunciar tan frontalmente, entendiendo que esto beneficia a los propios ultras. Y más tarde ya pues tenemos incluso ejecuciones en el año 74 de Puig-Antich y luego ya en el 75. Total, que tenemos como una escalada en el franquismo hacia la violencia, hacia la resistencia al cambio, pero una corriente subterránea dentro del propio régimen favorable a la preparación de un cambio político. Alemania, el gobierno de Willy Brandt, por un lado, en público se manifiesta contrario a toda esta política de represión, pero por otra parte entiende que, al contrario que otros socialistas europeos, no tiene sentido hacer de eso la política oficial, poner en el centro de la política alemana hacia España el aislamiento y la denuncia del régimen, porque ellos entienden que solamente el régimen, un régimen sólido, tiene la capacidad de traer la democracia. Parece una contradicción, pero es así. Lo que ellos consideraban, como en el caso de Europa del Este, entendían que las oposiciones eran muy débiles y que no eran las oposiciones las que serían las protagonistas del cambio político, sino los propios regímenes o los sectores aperturistas democratizantes dentro del régimen. Y eran ellos en los que había que confiar y había, por tanto, que darles aire. Y ese aire se les daba si no se atacaba en masa al régimen, que el régimen, por supuesto, lo presentaba ante la opinión pública como un ataque no al régimen, sino a España. Es decir, apelaba al nacionalismo de los españoles y decía, Europa nos ataca, quien os protege es el régimen. Contra eso estaba Willy Brandt y entonces sus declaraciones, incluso a la prensa española, en ocasiones eran muy vagas, ¿no? Decía, por ejemplo, bueno, sí, nosotros, año 72, decía Willy Brandt, nosotros estamos por una España dentro de la Comunidad Económica Europea, para lo cual evidentemente es necesario una serie de cambios que esperamos se produzcan en el futuro. Claro, él no podía ¿En decir serio? muerte de ¿En serio? Franco, etcétera. Oficialmente se comentó que España podría estar en una comunidad europea, aunque fue una España franquista en ese momento. Bueno, estaba claro que mientras que Franco viviese no habría ninguna posibilidad de que España entrase en la comunidad, porque sería siempre una dictadura. De lo que se trataba desde el punto de vista de Willy Brandt era de dejar la puerta entreabierta a la posibilidad de que España entrase en la comunidad. Y esa puerta Pero entreabierta eso es el fue acuerdo oficial, preferencial del 70. fue un comunicado oficial eso. No. Lo que te digo es una entrevista que le hacen, que sale en la prensa española o Ujú. italiana,
pero se tiene eco de ella en la prensa española, en Claro, la que Willy Brandt se manifiesta, igual que Pompidou, por aquel entonces, de una manera un poco vaga, vale, en el pero sentido de aunque que sea vaga, esperamos que España entre, con eso se está diciendo, apoyamos a los sectores proeuropeístas y democráticos, pero esperamos que haya cambios. Pero claro, lo que está pensando es en el periodo posterior a Franco. sí, Franco ya tiene más de 80 años y en cualquier momento se puede morir. Entreabriendo la puerta a la Comunidad Económica Europea, lo que se quiere, como reitero, es potenciar, dar aire a esos sectores dentro del régimen que en algunos momentos parecían muy fuertes, en otros momentos parecen débiles, porque el régimen también tiene sus sube y bajas. A principios de los 70 se impone, digamos, la tendencia del Opus Dei, los tecnócratas, que no son precisamente demócratas, pero sí son pragmáticos y europeístas. Pero luego viene Carrero Blanco e impone una política mucho más represiva en el año 1973 y luego se produce el atentado, su muerte a finales de ese año. Es decir, Alemania tiene una estrategia a largo plazo. Tenemos también que pensar que para Alemania España era una prioridad no de primer grado. Alemania está en otras cosas, por así decir. Lo que tiene es, digamos, una política hacia España ya establecida desde los años 60 de mantener buenas relaciones económicas, correctas relaciones políticas, en la esperanza de que en el futuro las cosas vayan evolucionando a mejor. Pero no es que la preocupación principal, desde luego, de Willy Brandt fuese lo que ya, estaba ocurriendo en España. Sus preocupaciones eran otras y lo que él hacía de cuando en vez era mandar algunas señales. Por ejemplo, invita a la Cancillería en el año 1972 al futuro rey, al príncipe Juan Carlos, que por entonces era una absoluta incógnita, no solamente para los españoles, sino en el exterior, porque era un hombre que no se manifestaba por razones evidentes sobre sus intenciones políticas en el futuro, pero sin embargo él, en la Cancillería, en la reunión que mantienen en el 72, le dice directamente a Willy Brandt que su intención cuando llegue a ser el jefe de Estado en España después de la muerte de Franco es traer la democracia. Entonces, a partir de ese día, septiembre de 72, para Willy Brandt, Juan Carlos es la gran esperanza de futuro para España, porque el propio jefe de Estado que va a venir le está diciendo que él quiere implementar una democracia. Y le dice también, va a ser difícil y esperamos la ayuda de los países amigos. Uno de esos países amigos, o el principal en Europa, es evidentemente Alemania, a pesar de que estaba gobernada por un partido socialdemócrata. Y esto determina, esta es, digamos, la esencia de la política de la RFA hacia España, y eso determina, evidentemente, su política hacia la oposición. Alemania se preocupa de que cada vez sea más poderosa más poderoso el movimiento comunista, tanto a nivel de partido como a nivel de sindicato. Desde los años 60 estaba intentando apoyar a través de la Fundación Eber a grupos socialistas, pero todo el ámbito socialista está muy dividido. El histórico PSOE prácticamente está desaparecido en España, hay muy pequeños focos en Madrid, en el País Vasco, en Asturias, pero no tiene realmente una presencia en la lucha del día a día contra la dictadura. Y como dice Santos Juliá con toda razón, estaba en la memoria de algunos españoles. Era algo del pasado, no era algo del presente y mucho menos del futuro. Y a principios de los 70 florece todo este ámbito socialista. Ante la falta de un partido sólido, pues florecen partidos que se dicen socialistas, regionales, más o menos radicales, con tendencias regionalistas o más centralistas, pero es que surgen incluso grupos que se reclaman socialistas dentro del régimen. Es decir, la palabra socialista, por así decir, se pone de moda en la España de los años 70. Tiene una connotación positiva, cosa que no tenía muchos años atrás. Lo es también porque en Europa, esa Europa a la que España se quiere asimilar, socialismo estaba muy en moda. El socialismo era el que gobernaba en la mayor parte de los países. Era la época del socialismo, era la década del socialismo que comenzaba. Y ante ese ámbito socialista tan disperso, pues el SPD intenta mantener contacto con diversos grupos en la esperanza de que alguno de ellos acabe destacando y eventualmente en una futura transición se le pueda apoyar. Pero la esencia de su política no está en apoyar a los socialistas, sino en esperar a que el régimen vaya cambiando. Lo de apoyar masivamente a los socialistas, digamos que es algo que ocurre por la evolución política que acontece en Europa en general y concretamente la península ibérica, después del golpe en Portugal el 25 de abril de 1964 y el inicio de una revolución que cambia todo, no solo en Portugal, sino también en las relaciones entre Portugal y Europa Central, y también de la política de Europa Central con la España, donde ya el franquismo está a punto de desaparecer y donde se produce una radicalización política como contagio de lo que está pasando en Portugal. Pero, en fin, no avancemos acontecimientos. vale, entonces habían dos cosas. Ya estamos en el año 74, Franco cada vez más frágil, el movimiento proeuropeísta pues moviéndose y
Me interesan tres aspectos. Primeramente, ¿cómo fue la situación dentro del franquismo, que ya estaba desapareciendo, por una parte? Luego, ¿cómo se creó el nuevo PSOE? Había un evento importante en Francia, en Suresnes, creo. Sí, Entonces, llegó el momento que alguien eligió a Felipe González como el nuevo líder de la izquierda y todo pasó más o menos en esa temporada. A ver si ujú. nos das... Bien, son muchos temas, a ver si puedo concentrarlos. Sí. Sobre la situación interna dentro del régimen. Como digo, hay distintas tendencias. Los hay que no quieren que cambie en absoluto nada después de la muerte de Franco, que se mantenga el régimen del 18 de julio tal cual es. Otros que son realistas y conscientes de que es imposible en una Europa democrática mantener un régimen dictatorial, sobre todo en el momento en que cae el régimen de Grecia y el régimen portugués, y que la única manera de que España pueda cumplir su destino manifiesto, deseado por toda la población, de integrarse en la Comunidad Económica Europea, es con una democracia, no queda otra. La cuestión era cómo llegar a esa democracia o qué tipo de democracia se construiría en España. Y ahí sí que, digamos, los sectores entre aperturistas, menos aperturistas, desde luego no ultras, del régimen, coincidían en que la democracia que tendría España no sería una democracia de tipo occidental, o que se alcanzaría en un escenario posterior. Pero en los primeros años después de la muerte de Franco, se crearía una democracia a la española, como se decía, basado en la propia legalidad del 18 de julio. O sea, la idea de acabar con el régimen Mm. y construir una democracia como la que había existido antes del golpe de Estado del 36 no tenía sentido. España tenía un pasado traumático antes del 36 y una paz después de la guerra civil. Eso es como pensaban los franquistas. Se había creado una nueva España. Y todo lo que ocurriese después de la muerte de Franco tenía que basarse en la única legalidad histórica que existía, que era la del 18 de julio. Y claro, no tenía sentido instaurar una democracia que negaba el propio golpe de Estado, volver a una especie de democracia tal cual, europea, como la que había existido en España en la República. Entonces, lo que los sectores aperturistas, europeístas del régimen conciben es esta democracia a la española, que significaría básicamente que las cortes que ya existían, Mm. pero que eran elegidas de forma no democrática, se eligiesen de una forma algo más democrática, que existiesen pseudo partidos que de momento no se llamarían así, sino que se llamarían asociaciones, para no asustar, digamos, a los franquistas, porque partidos se relacionaban directamente con el caos de la República, entonces existirían así llamadas asociaciones. Para algunos, estas asociaciones debían reconocer los principios del movimiento, para otros el movimiento no tenía sentido, debía disolverse y en su lugar habría asociaciones. Este era el modelo teórico de democracia a la española. Por supuesto, no existirían los comunistas, los socialistas, pues no serían los viejos socialistas, el PSOE, todo lo que fuera asociado al periodo anterior a la guerra no sería reconocido en la nueva democracia española. El PSOE no existiría, no existiría la OGT, no existiría la CNT, no existirían los comunistas, desde luego el Partido Comunista jamás sería legalizado. Entonces se establecería una democracia limitada. A la eh, Putinlandia, como en el país de Putin, así. Bueno, más o menos, más o menos. Ya. Que, sabe Dios, evolucionaría con el tiempo cuando el pueblo español sanase sus heridas y su carácter radical, tal vez hacia una asimilación con el modelo europeo. Y eso es lo que presenta Arias Navarro, que es el primer ministro, el presidente de gobierno, después de Carrero Blanco, después del atentado. Extrañamente es él al que nombran primer presidente de gobierno cuando él era el responsable de la cartera de Interior, era el ministro de Interior, de Gobernación y por lo tanto el responsable de la seguridad. Y a él le montan un atentado en el centro de Madrid que acaba con el presidente de gobierno. O sea, lo lógico hubiera sido que no fuera él el siguiente presidente de gobierno, sin embargo, por las camarillas internas del régimen, parece que por influencia incluso de la mujer de Franco, acaban nombrando a Arias Navarro como primer ministro, un hombre que había sido fiscal durante la Guerra Civil, que era conocido como el carnicero de Málaga, un franquista de tomo y lomo, bueno, un criminal que había sido, y sin embargo, porque es un hombre realista, presenta un programa de gobierno que en parte, o en buena parte, no había escrito él, pero que bueno, es él quien lee y por lo tanto quien lo asume ante las Cortes en la presentación de su programa en las Cortes del 14 de febrero de 1974, y por eso se habla del espíritu del 14 de febrero, presenta un programa aperturista, o sea, y habla de una democracia a la española.
Es decir, Arias Navarro piensa en impulsar definitivamente esta transformación controlada del régimen, preparando ya la muerte de Franco, porque se sabe ya inminente, y el establecimiento de una pseudodemocracia con la única esperanza de ser admitido en Europa. Es decir, ellos no eran demócratas. Ellos hubieran querido continuar con el régimen siempre, pero ellos eran conscientes de que la España que habían ellos mismos ayudado a que se modernizase, se habla siempre de que España, Franco modernizó a España, etcétera. No, no es que Franco modernizara nada, simplemente abrió la economía a los flujos internacionales y en un momento de boom económico en Europa, pues España se contagió, por así decir, de esta tendencia positiva. Entonces, para poder mantener, digamos, el control sobre la situación, el propio franquismo ha de evolucionar hacia una pseudodemocracia, porque la sociedad que se ha creado, resultado de ese boom económico de los 60, ya es demasiado compleja como para seguir manejándola desde un régimen absolutista, digamos, dictatorial. Y además, esa España desea, toda ella, todas las fuerzas vivas procedentes de la oposición, procedentes del régimen, sobre todo los sectores económicos, desean la integración en la Comunidad Económica Europea. Si ese nuevo régimen que surja después de la muerte de Franco no es capaz de ser aceptado en Europa, perderá toda la legitimidad. Y el propio rey no será legitimado en el exterior. Si España no consigue entrar en Europa, ese propio sistema es fallido y, por lo tanto, el propio rey puede perder la corona. Por lo tanto, la idea de este gobierno de Arias Navarro es poner ya en marcha esta lenta transformación que solo, digamos, despegará después de la muerte de Franco, y él habla de la legalización de asociaciones, etcétera. Estamos en los primeros meses de 1974. Luego llega ya el gran cambio con el golpe de abril de 1975 que produce unos cambios a los que ahora nos podemos referir. Esto en cuanto al régimen. Es decir, un régimen que está dividido interiormente, en el que los liberales o aperturistas, después de Carrero, llegan al poder e intentan poner en marcha una estrategia de cambio controlado del régimen que solo se acabará de implementar después de la muerte de Franco, con la idea de integrar esta España con una democracia a la española en la Comunidad Económica Europea. Y luego, en cuanto a la oposición, pues claramente está, el control lo tiene el Partido Comunista, que desde los años, finales de los años 50 y sobre todo durante los años 60 ha desarrollado una estrategia muy pragmática, basada fundamentalmente en la participación. Se habla de infiltración, pero simplemente es la participación en cualquier tipo de movimiento que existiera dentro de la sociedad. Si había movimientos vecinales, allí ellos entraban, intentaban dinamizarlo, y sobre todo el movimiento laboral, o sea, el movimiento de protesta dentro de las fábricas, que explota, digamos, con la propia masiva industrialización de los años 60, movimientos de reclamos de mayores salarios, de mejores condiciones de trabajo. Eso fructifica en unas así llamadas comisiones obreras que acaban siendo prácticamente monopolizadas por el Partido Comunista. De ello, los socialistas son grupos muy dispersos, como ya decía, muy debilitados. El Partido Socialista Obrero Español, el socialismo tradicional, prácticamente ha desaparecido del país. No tiene una actividad, digamos, en la lucha antifranquista. Sus líderes están en el exilio y nadie, o muy pocos, o solamente quizás los propios exiliados, piensan que van a poder jugar un papel importante después de la muerte de Franco. Entonces hay algunos sectores dentro de España que abogan por un cambio radical de la línea política del PSOE. Esto ya venía siendo así desde finales de los años 50, en realidad. Pero la resistencia de los exiliados es muy fuerte, ellos controlan toda la organización, tienen la mayoría de los votos y congreso tras congreso van imponiendo sus resoluciones, entre ellas la de que no se trabaje directamente en España, que no se produzca estos movimientos de infiltración del sindicato vertical, sino simplemente mantener la estructura del partido esperando a que caiga el franquismo, y entonces no se sabe muy bien cómo el Partido Socialista, por la supuesta memoria histórica de los españoles, resurgiría poderosamente. Los Antonio, propios activistas dentro de España no se lo creen, entonces hay una lucha dentro del PSOE desde el año 70 hasta que en el año 72 se produce una ruptura del PSOE. Es algo más complicado, pero es entre los del interior y los exiliados. Y dentro de los del interior, el grupo que lo maneja son básicamente los socialistas liderados por Felipe González. Bueno, estas tensiones entre socialistas del interior y del exilio llevan a la ruptura del Partido Socialista Obrero Español en el año 72. Los del interior quieren que haya un congreso en el que ellos entienden, ya tienen la mayoría y van a conseguir finalmente dominar el partido, y ante ello el exilio, no solo el exilio, sino, en fin, la dirección del exilio,
Llopis, básicamente, el secretario general que controla el partido desde hace muchos años, no quiere realizar ese congreso. Los reformistas dentro del partido, que dominan en el interior, pero que también tienen apoyos dentro del exilio, convocan un congreso en junio del año 1972 al que se niega a acudir Llopis, y allí pues se hacen con el control del partido los reformadores del interior que pretenden reactivar de una vez al partido en España ante la eventualidad de un cambio político. Franco está a punto de morirse y hay que ser activo dentro de España. La reacción de los exiliados o de los que tienen otra postura favorable a Llopis no es quedar separados, sino que ellos convocan otro congreso a finales de ese mismo año 1972, con lo cual ponen al socialismo europeo ante la disyuntiva de elegir o ellos o nosotros. Pero es que la cosa era más complicada. Había otro partido socialista, que era el Partido Socialista del Interior de Tierno Galván, que está siendo apoyado desde hacía años por la Fundación Ebert. Hay tres partidos, por lo tanto, o tres organizaciones que se consideran de carácter nacional y que entienden que pueden aspirar a representar el socialismo del futuro y quieren entonces el apoyo internacional. Se crea en la Internacional Socialista una comisión para estudiar el caso español y algunos partidos ya tienen claramente decidido que lo que quieren es apoyar a los reformistas del interior, que en aquel entonces todavía no estaban capitaneados por Felipe González o no era su figura más representativa, sino sobre todo por Pablo Castellano, que era del Grupo de Madrid, un grupo, digamos, bastante disperso, con enormes luchas internas, mientras que el grupo socialista de Sevilla, que acabará controlando el partido, era mucho más homogéneo, mucho más compacto, y en torno a la figura de Felipe González. Asumían que el líder era Felipe González. Estos tres grupos, Partido Socialista del Interior, Partido Socialista Reformado y Partido Socialista Histórico, digamos que están encima de la mesa en los debates de esta comisión sobre el socialismo español creada la Internacional Socialista y que tendrá distintas sesiones a lo largo del año 1973. Si se crea esa comisión, en realidad no es tanto para determinar qué grupo hay que apoyar, sino cómo forzar a los socialistas españoles a unirse, porque no tenía sentido que cada uno tirara por su lado. Desde el punto de vista de los socialistas europeos o algunos de ellos, lo que tenía sentido es que se uniesen de una santa vez y acabasen con el fraccionalismo que era endémico dentro del socialismo español desde los años 60. Esa es la clara posición que tiene el SPD. El SPD no quiere elegir a un grupo, no quiere que sean los reformados o el PSI o los históricos los que venzan esta batalla, que es como ellos lo ven, como una batalla por el reconocimiento, sino que quieren forzar a través de la Internacional Socialista una unión de estos socialistas, mientras que los franceses apoyan ya directamente al grupo del interior, los socialistas franceses. Hay, como digo, distintas sesiones, son oídos los representantes de los distintos grupos y el SPD sigue manteniendo su posición. Pese a que todos ellos transmiten que ellos no van a colaborar con los otros grupos, los socialistas alemanes dicen sigamos debatiendo, sigamos ejerciendo algún tipo de presión sobre los distintos grupos para que se unifiquen. Imposible, los personalismos son muy fuertes, los desprecios y odios entre ellos son, en fin, muy acusados, y entonces lo que llega es la resolución del 6 de enero de 1974 de la Internacional Socialista de reconocer exclusivamente al grupo reformista, es decir, al grupo del interior, al PSOE reformado, que por entonces es un grupo extremadamente débil, con muy pocos afiliados, con luchas internas y que para a los ojos, sobre todo del SPD, no tiene el potencial que hubiera tenido, claro, un PSOE reunificado con todos estos grupos activos en España y en el exilio. Entonces, pese a que se produce este reconocimiento del PSOE reformado de Pablo Castellano y del grupo sevillano liderado por Felipe González, el SPD no tiene prácticamente relación con ellos durante meses. Conocen sobre todo en este grupo a la figura de Pablo Castellano y les parece un tío anárquico, un desastre realmente, y no quieren mantener relación con este grupo. Entonces, a lo largo de 1974, los primeros meses del 74, el PSOE reformado, reconocido en la Internacional Socialista, intenta un acercamiento al SPD a través de Max Diamant, que, como decíamos, trabajaba dentro de la IG Metall en apoyo a los socialistas reformistas dentro del partido, a través de Hans Matofer, que muy claramente se posiciona a favor de estos reformistas, pero el núcleo duro del SPD
no quiere saber nada con este grupo de momento. La idea del SPD es dejemos ver cómo evoluciona el socialismo español y ya nos decidiremos por un grupo. No solamente estaban ya pensando en el grupo de Tierno Galván, con el que tienen relaciones a través de la Fundación Ebert, con los históricos ya no, porque los dan por acabados políticamente, sino otros grupos que van surgiendo, incluso dentro del régimen. Ya dije antes que se había puesto en funcionamiento este proyecto reformista de Arias Navarro, en febrero del 74, de una democracia a la española en la que se legalizarían a asociaciones y no a partidos. Si triunfaba ese proyecto, podría emerger una asociación de carácter progresista, sería lo que existiría en España y con lo que el SPD debía lidiar. Ellos hubieran querido seguramente apoyar al Partido Socialista, pero si en España acababa triunfando el proyecto reformista y surgía de los sectores progresistas de Falange, nos parece ciencia ficción, pero es así, una asociación potente de carácter socialista, el SPD pues acabaría teniendo relaciones con ellos, lógicamente. Y ese grupo existía, su líder se llamaba Cantarero del Castillo, una figura absolutamente olvidada, pero durante algunos meses dentro del SPD pues se tomó en consideración como un potencial líder futuro de un movimiento, bueno, progresista, de carácter socialista, si triunfaba este proyecto de asociaciones de Arias Navarro, que sería la base de una democracia a la española. Todo eso, sin embargo, se derrumba porque el proyecto de Arias Navarro no va adelante por toda la dinámica que se produce en España, que tiene una influencia muy fuerte de lo que está pasando en Portugal a partir del 25 de abril del 74 con la Revolución. España se presentaba ante el mundo y se veía a sí misma hasta ese momento como la pionera dentro de las dictaduras del sur de Europa en su transformación hacia una democracia. Digamos que ella marcaba el camino a Portugal y a Grecia. Sin embargo, en el 74 caen los dos regímenes y España se queda sola. Ya no es ejemplo de nada. Es la única dictadura de derechas en España, el último reducto fascista, por así decir, en el continente, y todos los planes cambian. Por otro lado, la Revolución Portuguesa tiene un impacto directo muy fuerte en España. La oposición, que hasta entonces era bastante débil, florece. Surge la Junta Democrática, liderada por el Partido Comunista. Dentro de las propias Fuerzas Armadas surge un movimiento de contagio de lo que está pasando en Portugal, que es muy débil realmente, pero que pone muy nervioso al propio régimen, los persiguen, tienen que marcharse al exilio, y todo esto produce también una reacción dentro del régimen contra los proyectos liberalizantes. Y es el propio Franco el que para los pies, primero a Arias Navarro, no quiere el proyecto de asociaciones, también a los sectores más liberales que el propio Arias Navarro, como a Fraga. Fraga le presenta un plan de transformación del régimen y Franco al parecer lo lee y le dice, muy interesante, pero ¿para qué país está pensado esto? ¿No? Entonces, estamos a principios del 75 y Fraga, digamos, ya se sale del ámbito del proyecto de continuidad del franquismo que está claramente marcado como reacción a la Revolución Portuguesa. Digamos, los sectores ultras acaban haciéndose con el control del sistema, presionando a Arias Navarro, al que no le cuesta mucho tampoco abandonar su proyecto reformista porque lo había adoptado por necesidad, pero no por convencimiento. Él era un franquista puro y duro. Entonces, ante la presión de la oposición, ante la presión cada vez mayor del extranjero, se produce un reforzamiento de los sectores involucionistas o, en fin, conservadores dentro del régimen de Franco, y esa es la situación en el año 75, en el que se producen las ejecuciones y se llega a una polarización extrema que hace temer en Europa que una vez muerto Franco pueda incluso estallar una guerra civil. Esto es en el 75, pero volviendo un poco atrás, al año 74, en cuanto al PSOE, que es lo que nos interesa, finalmente se produce un congreso que clarifica la situación dentro de ese PSOE renovado que había sido reconocido por la Internacional Socialista en enero del 74 y es el Congreso de Suresnes en octubre del año 74. Suresnes es una ciudad obrera en la periferia en el Gran París y con ayuda de los socialistas franceses se realiza este congreso en el que el SPD, pese a lo que algunos creen, no tiene absolutamente nada que ver ni en su organización, ni desde luego en su resultado. De hecho, algunos quieren creer que Willy Brandt estuvo en ese congreso. Es absurdo. Willy Brandt seguramente ni tuvo conocimiento de que Suresnes se produjo. Yo hablé con la única persona del SPD que estuvo en ese partido, es Verónica Eisenberg, que por entonces era la responsable dentro de la sección internacional del SPD de las relaciones con los partidos del sur de Europa. Es decir, no era ni siquiera la directora
de esta sección, sino una subordinada del director de esta sección. Y a ella pues le llega la noticia de que se está organizando de un congreso en París y le dicen las fechas y allí se va a París y según ella me contó, pues se va a Suresnes, al pabellón donde dicen que se va a celebrar el congreso el día antes de la inauguración y no ve nada, no ve que pase nada, no conoce a nadie con quien hablar, pregunta a la gente por allí, da con algún viejo español que vive en Suresnes y le pregunta, ¿usted sabe si va a haber aquí un congreso mañana? Dice, sí, me han dicho que aquí se reúne socialistas. Entonces, efectivamente, se lleva a cabo el congreso y ella participa pues como oyente, no tiene ni voz ni voto, mientras que en la tribuna está sentado François Mitterrand, nada menos. Y ella misma me dice, ella no sabía quién había sido elegido secretario general, porque se produjo en un momento en el que se hizo salir de la sala a los representantes de partidos extranjeros. Entonces, pues ella cuando se produce la elección estaba fuera del pabellón y entonces al producirse la elección y, bueno, disolverse el Congreso, ella preguntó, ¿quién es? ¿Quién es? Dice, bueno, pues es este hombre que, pero no lo dijeron ni el nombre, es Isidoro, es Isidoro. No sabía ni que se llamaba Felipe González. Es decir, el SPD no tiene nada que ver con Suresnes, no sabe en los primeros días siquiera quién es el nuevo líder del PSOE, de tal manera que todo empieza en ese momento, todo empieza a partir de ahí. Toda la prehistoria, si queremos, no cuenta en lo que luego serán las relaciones entre el SPD y el PSOE tan fructíferas Antonio, durante pero la me has dicho que transición. está ahí François Mitterrand en el podio. ¿Mm? ¿Cuál es el rol de François Mitterrand en ese momento? ¿Esto lo sabemos? Sí, bueno, está bastante claro. François Mitterrand se hace con el control del Partido Socialista francés, bueno, del socialismo francés, que tenía otro nombre, Sí, refunda el socialismo sí. a principios de los años 70, le da un nuevo nombre, de eso a llamarse Partido Socialista, que crea una nueva línea estratégica. Ya no se trata de un socialismo que rechace toda relación con los comunistas, sino que entiende que la única manera de que los socialistas algún día puedan llegar al poder es apoyándose en los propios comunistas, sin los cuales nunca el Partido Socialista sumaría una mayoría. Entonces, él Ok, aboga, pero esto en Francia, esto en esto en Francia. Francia, él aboga por una renovación en general del Sí, socialismo del sur de Europa. Él vale, quiere sí, sí. partidos Frente socialistas Popular. potentes, Pero, Antonio, sí, perdona y si te entonces, interrumpo, pero estamos en Suresnes y me has contado que él está en el podio y que al final de todo este evento pues sale un Felipe González. O sea, nada de SPD, sino aquí tenemos una actuación en Francia con un, parece ser, así se me presenta esto, con un François Mitterrand activo en este movimiento inicial y además luego desaparece porque la relación con Mitterrand no es tan grande como se debería pensar. O sea, hubo una influencia muy grande de François Mitterrand y luego desaparece del mapa. los Explícame eso. socialistas, los socialistas franceses apoyan la renovación del Partido Socialista, que ellos conocen muy bien, saben que los del exilio no tienen ningún futuro político y apoyan a los sectores renovadores. François Mitterrand, que poco antes había perdido las elecciones presidenciales en ese año 74, ve en los socialistas portugueses, que ya están en plena revolución, y a los españoles como partidos muy débiles, necesitados de ayuda, y él quiere presentarse como su aliado estratégico en Europa. Quiere ejercer un patronazgo sobre los socialistas portugueses y los socialistas españoles. Eso lo identificará muy rápidamente el SPD después de Suresnes y será una de las motivaciones por las que apoye masivamente a los dos partidos, porque tenía miedo de que en España y Portugal triunfase la estrategia que Mitterrand defendía y quería que se implementase también en estos dos países, que era la alianza estratégica entre comunistas y socialistas. Él abogaba por un socialismo del sur de Europa aliado del comunismo. Entendía que los socialistas nunca llegarían al poder, ni en Italia, ni en España, Portugal y Francia, si no iban en coalición con los socialistas. La socialdemocracia del norte de Europa, y especialmente el SPD, radicalmente anticomunista, abogaba por otro tipo de socialismo en el sur de Europa. Esta es una de las razones por las que decide apoyarles masivamente. Es decir, lo que se diseñó en Suresnes por parte del socialismo francés no acaba triunfando. Por un lado, porque los socialistas alemanes deciden masivamente apoyar a los socialistas españoles y por otra porque los propios socialistas españoles no quieren tampoco saber nada con los comunistas. ¿Por qué? Porque los socialistas españoles son muy débiles y en cualquier alianza con los comunistas acabarían siendo la muleta de ese gran partido que monopolizaba prácticamente la oposición. Lo mismo en Portugal. Según se va radicalizando la revolución portuguesa, los comunistas imponen a los militares
su estrategia de crear un régimen intermedio entre capitalismo y socialismo, ligado a la Unión Soviética, y los socialistas de Mario Soares no quieren en absoluto nada de esto, rompen la unidad teórica ficticia que mantenían con los socialistas y se enfrentan directamente a ellos, incluso en la calle. Es decir, ni en España ni en Portugal triunfa, porque las condiciones son muy diferentes, ese modelo que François Mitterrand quería, deseaba que se produjese, a imitación de lo que él quería hacer en Francia y que le había llevado a promocionar la organización de este evento, de este congreso en Suresnes, con su presencia, marcando, digamos, su deseo de ser el padrón o el inspirador o el padrino de esos socialistas. La evolución acaba siendo otra, fundamentalmente porque el PSOE no quiere seguir esa línea. Y son ellos los que buscan el apoyo del Partido Socialista Socialdemócrata Alemán. Y luego Felipe González se va a Mannheim, ¿no? Bueno, queda mucho todavía para eso. Bueno. Una semana después de Suresnes, a mediados de octubre del año 1974, Felipe González viaja a Lisboa, donde está Willy Brandt de visita. Él va a Lisboa para conocer a Willy Brandt, para darse a conocer a Willy Brandt. Simbólico que, para que veamos la importancia que tiene Portugal, que Willy Brandt conoce a Felipe González en la sede del Partido Socialista Portugués, en Lisboa, el 20 o el 21 de octubre del año 1974. No hay un acta de qué es lo que se habló, pero si Felipe González fue allí para conocer a Willy Brandt, lo lógico es que, y conociendo también a Willy Brandt, que no era una persona muy abierta, lo lógico es que fuera Felipe González quien hablase, se presentase como el nuevo líder del PSOE, le expresase su deseo de una mayor colaboración con el SPD de la que habían tenido hasta entonces y le expondría a grandes líneas su estrategia de cara al posfranquismo. No fue ese día, digamos, en el que se firmaron, por así decir, las bases de la futura colaboración y apoyo masivo. Tienen que pasar todavía unos cuantos meses en los que la Revolución Portuguesa se va radicalizando y va aumentando en Alemania los miedos a que en Portugal se instalase una dictadura pseudocomunista y que con una dictadura comunista instalada en Portugal, la transición en España se hiciese más difícil, quizás también los comunistas tuviesen un papel más importante del que se esperaba, y eso no provocase, desde luego, la caída del régimen después de la muerte de Franco, pero sí en revueltas, que se produjese una situación, digamos, como en Chile, en que los militares diesen un golpe e impusiesen una dictadura aún más dura. Y es por eso que, a imitación de lo que está pasando en Portugal, donde se ve que el Partido Socialista puede jugar un papel esencial para evitar la radicalización del proceso político, los socialdemócratas alemanes ven en ese PSOE resurgido con una figura con un gran potencial que es Felipe González, el partner, el socio al que apoyar masivamente de la misma manera que estaban haciendo con los socialistas portugueses y abandonar definitivamente su relación con Tierno Galván, al que, como decía, apoyaban a través de la Fundación Ebert ya desde los años 60. ¿Por qué? Porque Tierno decide en el año 74, al tiempo que cambia el nombre de su partido de PSI a PSP, Partido Socialista Popular, acuerda una estrategia con los comunistas, es decir, acuerda entrar en la Junta Democrática y eso lleva a los alemanes a, digamos, a decir, hasta aquí hemos llegado. O sea, nosotros no podemos apoyar a un partido socialista que, como en Francia, quiere aliarse con los comunistas. Deciden apoyar a Felipe González y a su partido y eso se verifica en una reunión en el año 75, en abril, en Bonn, en que Felipe González acude junto a Nicolás Redondo, se ven con Willy Brandt. Willy Brandt les promete todo tipo de apoyo al Partido Socialista para que juegue un papel más o menos relevante en la transición. El papel que acaba jugando es mucho mayor, desde luego, que los socialistas esperaban, que los socialistas españoles también quizás, y eso desde luego no depende únicamente del apoyo alemán, pero como ahora veremos, sin el apoyo alemán y del socialismo europeo en general, desde luego la historia del Partido Socialista Obrero Español en la transición hubiera sido muy diferente. Muy bien. Vale, Lisboa, finales del 74, Franco ya estuvo muriendo, murió en el 75. Yo creo que esto fue el punto que todo empezó a cambiar y hubo una aceleración de todos los movimientos. Eso es. A partir del año 75, como digo, se produce una radicalización dentro del régimen, los sectores ultras acaban tomando el poder, se juzga 5 supuestos terroristas, a más
y 5 de ellos son ejecutados, 2 de ETA y 3 del FRAP. El régimen quiere con ello mostrar una imagen de dureza hacia el interior, hacia los grupos de oposición, pero también hacia el exterior. Quiere mostrar al exterior que ellos no van a dejarse influir por presiones externas. Esto se produce en septiembre del año 75. La reacción en todo el mundo es de estupor absoluto por el fusilamiento de estos 5 jóvenes y se produce un aislamiento casi total del régimen. El régimen, que llevaba décadas pugnando por algún tipo de reconocimiento internacional, por entrar en todo tipo de organizaciones, desde la ONU en los años 50, intentó entrar en la OTAN, que no fue posible, pero en fin, el régimen llegó a tener un cierto reconocimiento exterior y llegó a un status quo con el mundo occidental. Bueno, todo eso se derriba en los últimos meses del franquismo, fundamentalmente por esta política represiva y por la ejecución de 5 jóvenes en septiembre del 73. Se pide la expulsión de España de la OTAN, se queman embajadas españolas por todo el mundo, fundamentalmente en Lisboa y en México es donde las reacciones son más encendidas. Y es en este contexto de absoluto estupor y rechazo al régimen en su conjunto que llega al poder Juan Carlos. Juan Carlos, que quería implementar una transición democrática, sucede a Franco en un momento en que hay una agitación interna dentro del régimen de defensa de sus principios ante un mundo hostil, ante una oposición en manos del Partido Comunista, y no sabe muy bien por dónde tirar. Dentro de los países europeos, fundamentalmente, existe una suposición de que los viejos fantasmas españoles pueden resurgir por estas ejecuciones, porque las acciones violentas se siguen sucediendo. Pensemos, por ejemplo, en los disparos a manifestantes en Vitoria en marzo del año 1976, más atentados de ETA, más atentados de otros grupos, aunque se nos presenta la transición como algo pacífico, digamos en el imaginario, no fue así en absoluto, fue un proceso muy inestable, amenazado continuamente. El régimen no sabía muy bien por dónde tirar, sabía que tenía que abrirse, pero no tenía una estrategia clara. Y en todo ese contexto, años 70, finales del 75 y el 76, el PSOE lleva una estrategia muy clara, aunque no pública, que es la de asumir que la ruptura democrática no es posible ni es deseable. O sea, el Partido Socialista entiende que la oposición no tiene la fortaleza suficiente para acabar con el régimen a través de manifestaciones, no puede implementar ese programa que formalmente se presenta en los papeles estratégicos o en sus manifestaciones públicas de ruptura democrática, que es lo que defiende la Junta Democrática del Partido Comunista, y Coordinación Democrática, que es el grupo que monta el Partido Socialista en el 75 como oposición o, en fin, como grupo reflejo de la Junta Democrática. No cree el Partido Socialista que sea posible, pero tampoco deseable. Y no es deseable porque si se produce esa ruptura, entiende que se producirá entonces una reacción militar, un golpe militar. Una cosa es lo que se dice en público y otra cosa es lo que se dice en privado. Y lo que se dice en privado pesa más. Y las actas, los archivos, pues son bastante reveladoras al respecto. Las conversaciones, por ejemplo, entre Felipe González y Willy Brandt a lo largo del año 75-76, o luego los informes que va haciendo Konieczki, a quien llegaremos a continuación. Felipe González desde muy pronto, desde el año 74 y ya más claramente en el 75, dice a los alemanes que él confía en el proyecto reformista del rey, que conoce a través de intermediarios que se lo dan a conocer. El rey tiene intención de traer la democracia, os pide un poco de paciencia. El sistema, los osultas son muy fuertes. Él cree que es posible esa reforma desde dentro y entiende que no tiene sentido movilizar a los españoles que salgan a las calles para acabar con el régimen. Primero, porque el PSOE tampoco tiene bases que movilizar. Beneficiaría en todo caso a los socialistas. Los trotskistas o los guevaristas tienen más activistas que el propio PSOE en el año 1975. Es decir, al PSOE no le beneficia esa estrategia de confrontación, pero sobre todo entiende que si triunfase de alguna forma, en España no era imposible que se produjese otra guerra civil. Y eso, según se ve en las actas de los encuentros entre Felipe González y distintos dirigentes del SPD a lo largo del 65, era una obsesión absoluta de Felipe González. Felipe González creía que en España era posible y había que evitar a toda costa la repetición de una guerra civil después de la muerte de Franco. Era como una absoluta obsesión.
Se habla mucho de que cuando Felipe González llega al poder en el 82, el embajador de Estados Unidos en España hace un informe en que dice han llegado al poder no tanto unos socialistas como unos nacionalistas, que lo que quieren es el bien de su país, la democracia, la estabilidad. Pues eso es lo que ya vio el SPD en Felipe González muy pronto, en el año 75. Felipe González ni les hablaba de socialismo, ni de nacionalización de los medios de producción, ni nada realmente radical, como si era el mensaje del PSOE en aquel momento, porque tenía que competir con el Partido Comunista. Vieron en él un pragmático absoluto, un político nacionalista que quería el bien de su país, que tenía pánico absoluto a la repetición de una guerra civil y con un potencial enorme porque tenía una gran capacidad de comunicación, de convicción, y por eso apuestan masivamente por él. Y su estrategia no viene dictada, como algunos quieren creer, por el SPD, sino que simplemente coincide. O sea, él no está por una posición, digamos, de radical oposición al régimen, de alianza con los comunistas. Lo que él quiere es un cambio pragmático, que los propios reformistas del régimen triunfen con ayuda del rey en su proyecto de implementar una democracia más o menos avanzada, y lo que él quiere es presionar desde la oposición para que ese cambio sea lo más profundo posible y lo más rápido posible ¿para llegar a qué? A lo que el PSOE entiende que puede ser su punto de inflexión dentro de la transición. Ellos entienden que su papel va a ser secundario hasta un momento, que es el de las elecciones. Muy De bien. las elecciones que tarde o temprano el régimen va a tener que convocar si lo Vale. que quiere es crear un régimen democrático. Ellos ven que en Portugal, un partido que fue creado un año antes de la revolución, llega casi al 40% de los votos, Mm, sobre todo por su gran héroe, que es Mario Soares, una personalidad muy conocida, y mm, ellos entienden que esto se puede repetir en España, porque existe una simpatía generalizada en la población por la progresía en general, por el socialismo. Figuras europeas como Willy Brandt son muy conocidas en España, representan esa España progresista, esa Europa progresista y democrática en la que los españoles ven un ejemplo a seguir, y el PSOE se articula y se enfoca en esas futuras elecciones. O sea, el objetivo del PSOE, al contrario que el PC, no es movilizar a sus bases, sus escasas bases, para que presionen al gobierno, etcétera, sino es prepararse organizativamente para unas elecciones que tarde o temprano van a llegar. Y ahí es donde la Fundación Eber va a jugar un papel fundamental, ayudar a la construcción de una infraestructura del PSOE y prepararle para que tenga un éxito electoral.